Soy Rodolfo Sánchez, soy investigador de CONICET aquí en Bariloche, en el Centro Atómico, y además soy militante de la izquierda. En particular pertenezco a Izquierda Socialista, que es uno de los 4 partidos que integra el Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad. Me voy a sacar el barbijo un poco para hablar con ustedes, porque bueno, acá estamos al aire libre, estamos manteniendo la distancia reglamentaria y así que puedan escuchar un poco mejor. Bueno, como les decía, desde el Frente de Izquierda de los Trabajadores estamos desde el 2011 con esta alianza, con lo cual, bueno, llevamos un programa de una veintena de puntos donde proponemos cómo salir de esta situación y de esta crisis crónica en que vivimos tanto en nuestro país, inclusive que, bueno, lo extendemos, que es algo que está pasando a nivel internacional, ¿no? Ya prácticamente nosotros caracterizamos que el capitalismo está en una crisis crónica. Esto quiere decir que desde el año más o menos 60, que fue la gran crisis del petróleo y demás que sucedieron, nunca se pudo recuperar el capitalismo y por lo tanto nunca pudo resolver los problemas básicos de la población mundial. Si nosotros lo llevamos a nuestro país, vemos que prácticamente desde entonces vivimos una crisis continua económica y tenemos que tratar de, bueno, interpretarla en esos términos de que el capitalismo ya no da más respuesta. Esto hay organizaciones como Oxfam, que es una organización sin fines de lucro, que tiene sede en Londres, que no tiene nada que ver con la izquierda, pero todos los años hace un estudio sobre cómo es la distribución de riqueza en el mundo y publican sus resultados, y lo que se ve es que año tras año hay cada vez menos ricos en número, pero con más fortuna, y prácticamente el dinero que está disponible para la mitad de la población mundial la tienen apenas una veintena de súper ricos que hay en el planeta. Bueno, esto cada vez, año tras año, se va agravando en el sentido de que cada vez más riqueza está en manos de menos gente. Así que esta es la situación, el marco, donde en el mundo, por eso vemos que hay tantos conflictos y tantas situaciones y tantos pobres, ¿no? Porque después hay crisis agudas donde estos picos van dejando millones fuera del sistema. Vemos el hambre que hay en Latinoamérica y particularmente acá en el país. Bueno, ya sabemos que las estadísticas hoy son que 6 de cada 10 chicos en la Argentina, el país que se fue en otrora el granero del mundo y que podemos alimentar 400 millones de personas, hay 6 chicos de cada 10 que pasan hambre. Acá, hoy en particular, estamos viviendo ya más de un año, ¿no?, de que empezó esta pandemia a nivel mundial. Nosotros decimos que hay 2 pandemias. Una es la pandemia que tiene que ver con el coronavirus y la otra es la pandemia que tiene que ver con esta crisis del capitalismo que nos ahoga a todos en la miseria. Entonces creemos que, bueno, es el momento de luchar contra estas 2 pandemias. Por un lado, hemos exigido que se creen situaciones donde se puedan atacar desde un punto de vista sanitario esta pandemia. Esto quiere decir es que, bueno, que si se va a hacer un aislamiento para evitar la propagación del virus, el Estado tiene que tener todos los medios necesarios para que esto sea efectivo. Bueno, vimos a lo largo de este año que en un primer momento esto se hizo, pero después esto se fue para atrás por justamente la situación económica que muchos empresarios empezaron a reclamar de que no querían parar,
y tampoco, bueno, perder las ganancias que tienen, ¿no? Entonces este es uno de los mayores problemas que hay y que tiene que ver con la organización social y del Estado que deberíamos tener ante esta situación de crisis que estamos viviendo, ¿no? A nivel salud. Bueno, después vimos que lamentablemente, fíjense que el capitalismo tiene una forma, digamos, de producción que no se preocupa por el ser humano. Esto lo vimos claramente porque con el asunto de la producción de vacunas, ¿no? Al no saber bien cómo hacer una vacuna con el coronavirus, se estaba planteando que el sistema de salud a nivel mundial se calculaba que lo iba a hacer en 18 meses, pero es tan importante la fuerza de trabajo a nivel mundial que en la mitad de tiempo, en solo 9 meses, había al menos media docena de vacunas posibles para ser aplicadas a la población mundial. Bueno, ¿qué es lo que hemos visto desde entonces? Que eso no fue prácticamente al mundo, ¿no? O sea, el 90% de las vacunas que han sido aplicadas en los países más ricos. El resto de los países más pobres estamos con porcentajes de vacunación extremadamente bajos. Esto tampoco va a parar la pandemia y está muy agravado por toda esta angurria que tiene el capitalismo cada vez de ir tratando de ganar más hasta en las situaciones críticas o como son en este caso, ¿no? Donde tenemos ya muchísimos conocidos que han fallecido de coronavirus, vemos que hay miles que se contagian a diario y realmente se pone en peligro sobre todo a la población vulnerable por algún tipo de enfermedad o los mayores que son los que más están en problemas con el asunto del virus. Bueno, esta angurria del capitalismo hace que estas grandes multinacionales farmacéuticas logren apropiarse del conocimiento colectivo, donde los estados aportan para la producción de la ciencia, donde pagan sueldos de investigadores y, sin embargo, los beneficios se los llevan los privados. Esto a nivel mundial realmente es espantoso lo que está pasando porque hay media docena de multinacionales farmacéuticas que están produciendo la vacuna, que están haciendo contratos secretos con confidencialidad con los gobiernos, están vendiendo millones de dosis, muchas más de lo que necesitan para aplicar 2 veces las 2 dosis en cada población. Hemos visto denuncias como en el caso de Canadá, que tiene una población y se había comprado casi 3 veces lo que es la población de Canadá en vacunas para garantizar vacunar a todo el mundo. Y bueno, esa es la simetría que nos deja el capitalismo, que los ricos se salvan y los pobres estamos condenados a sufrir, digamos, el embate de esta pandemia. Así que bueno, es una situación realmente muy lamentable y que bueno, tenemos que organizarnos como trabajadores e ir a tratar de exigir. En el caso particular de aquí de Argentina, nosotros tenemos una cantidad de científicos muy importantes, con una calidad muy buena, eso dio producto a unas empresas farmacéuticas también muy importantes, una industria farmacéutica que es realmente muchas son hasta multinacionales porque exportan al extranjero lo que producen acá, y entre ellas una es la de Sigman, que de este empresario que en Garín tiene una planta donde se producen cerca de 30 millones de dosis de AstraZeneca, y esto tienen la excusa de que no se pueden aplicar acá en Argentina porque las producen industrialmente y tienen que ser envasadas en México. Pero bueno, hacia allá van las dosis estas, hacia México, y tampoco quedan en México, sino que de México van a parar a Estados Unidos. Así que Estados Unidos es el que realmente está controlando lo que se produce acá a 40 kilómetros de la Casa Rosada en Garín, en la fábrica de AstraZeneca. Bueno, desde el Frente de Izquierda y los Trabajadores estuvimos haciendo
un acto frente a esta fábrica de Garín donde se hace la vacuna contra el COVID de AstraZeneca, digamos contratando al laboratorio de Sigman, pidiendo a que el gobierno haga de interés público esta fábrica y que realmente se produzcan las vacunas que necesitamos los argentinos para inmunizarnos contra el coronavirus. Así que bueno, esta es un poco la situación a nivel local, nuestras actividades. También nuestro diputado Juan Carlos Giordano acaba también de presentar un proyecto en la Cámara de Diputados al respecto, ¿no?, sobre esto, declarar de interés público lo que es el laboratorio de donde se producen las vacunas. La Tobiana, el almacén más completo de Dina Huapi. Un local con amplio espacio y estacionamiento para la comodidad de los clientes. Gran variedad de marcas de vinos y, por supuesto, los mejores fiambres y quesos. Aceptamos todas las tarjetas. Y lo más importante, atendido por su dueño. Los esperamos en Estados Unidos 830, frente a la Ruta 40. Tribunal de Contralor en Dina Huapi. Los Calafates 785, de lunes a viernes, de 9 a 13 horas. Salud mental en Dina Huapi y Bariloche. Atención de niños, adolescentes y adultos. Licenciada Mariano Sarrentino. Teléfono 294-428-6952. El Obturador. Producciones audiovisuales. Teléfono 11 44 12 37 95. Inglés en Dina Huapi, 12 años acompañándolos, brindando calidad y calidez en la enseñanza del idioma, desde los 3 años hasta adultos. Los esperamos en St. Catherine Institute, Panamá 370. Comunicate al 294-462-2005. Búscanos en las redes. Estamos en Instagram y en Facebook por St. Catherine Institute. Bueno, este capitalismo, ¿no?, que es prácticamente, digamos, en su decadencia, ¿no?, que se ve en la pandemia claramente, que nos deja a los países que somos más pobres en la miseria y aislados, también se ve en muchos aspectos, ¿no? Se ve en la cuestión del medio ambiente. Hoy en día el medio ambiente también muchos jóvenes están muy preocupados y con mucha razón porque se estima, los científicos también lo han dicho, hay una declaración de 200 científicos a nivel mundial que han declarado que, bueno, si hasta el 2050 no se toman medidas efectivas, por ejemplo, para parar las emisiones de dióxido de carbono de la quema de combustibles fósiles, el efecto invernadero va a ser ya prácticamente irreversible y va a generar muchas sequías, muchos problemas de donde ya cultivos no van a poder ser realizados, y eso va a traer un hambre y digamos y muchas calamidades también a gran parte de la población mundial. Entonces estamos en esta coyuntura muy importante que los jóvenes, bueno, lo están viendo y muy preocupados por su futuro, y que realmente es así, y que el capitalismo nos está llevando a esta destrucción, a esta catástrofe, a esta barbarie de la especie humana, que realmente, digamos, es probable que estemos corriendo un peligro de desaparecer, no solo nosotros, sino miles de especies que hay aquí en la Tierra. Esto es o sea, se producen fundamentalmente, bueno, por el transporte, ¿no? Hay una gran emisión de quema de combustibles fósiles a través del petróleo. La producción de plásticos, ¿no? La producción de plástico es brutal, es a partir también del petróleo. Entonces tenemos ahora mares contaminados, no solo eso, sino que los rayos ultravioleta degradan estos plásticos y forman micropartículas. Estas micropartículas quedan en el medio ambiente, hasta en el Amazonas, en ríos donde prácticamente no hay hombres o especie humana dando vuelta, se encuentran las vísceras de peces de esos ríos
micropartículas de plástico producidas por el hombre. Así que bueno, es una situación realmente muy alarmante, donde bueno, la angurria del capitalismo no permite ponerle freno. Entonces, nosotros decimos que bueno, estamos ante la disyuntiva socialismo o barbarie, porque bueno, como partidos de izquierda creemos en que el socialismo es un sistema mucho más justo, donde uno tiene que producir, tener los medios de producción como de parte de la sociedad y planificar, ¿no? ¿Esto qué quiere decir planificar? Bueno, si acá tenemos prácticamente casi la mitad de la gente en Argentina que no tiene un techo, entonces bueno, planificar cómo desde el Estado creamos viviendas populares, cómo generamos los espacios en la tierra para que pueda haber barrios donde la gente que no tiene techo o está hacinada viviendo con sus padres y su trabajo, sumando todos los trabajos de la familia, no les alcanza jamás para pensar en que pueden tener su techo propio. Bueno, el Estado tendría que estar organizando eso. Sin embargo, tenemos, vemos a diario cómo los grandes pulpos se salvan, o cómo hacen esas grandes trampas, ¿no? Como en el gobierno anterior de Macri, que nos endeudaron con más de 44.000 millones de dólares, que es muchísimo dinero, que podríamos hacer muchísimas cosas, y eso, sin embargo, entró por una ventanilla y salió por otra hacia paraísos fiscales, donde estos mismos ricos que nos hacen a todo el pueblo trabajador pagar durante décadas y que nuestros hijos también sigan pagando esta deuda, ellos se la llevaron a paraísos fiscales para seguir siendo millonarios. Esta es la situación, por eso decimos socialismo o barbarie. Tenemos que tirar abajo este sistema capitalista con todas sus injusticias, con todo lo que produce, para organizar un tipo de sociedad totalmente diferente, donde la democracia sea un punto esencial para decidir cómo nos organizamos. Así que eso es nuestro planteo de fondo, en eso están basados todos nuestros puntos programáticos, nuestra lucha diaria, en los sindicatos, en donde tenemos docentes que día a día están peleando para que los docentes, bueno, vayan a trabajar en condiciones de presencialidad seguras, donde realmente el Estado ponga los medios de higiene que tiene que poner, y que hay denuncias por todos lados de que esos medios no están, donde, bueno, por ejemplo, el sindicato ADEMIS de Cava ha denunciado la muerte de un compañero que fue a trabajar ahora con la presencialidad, se contagió de coronavirus y después de unos días falleció. Así que bueno, a esto nos exponen también, ¿no?, los gobiernos a estas situaciones donde los trabajadores ponemos el cuerpo y muchos pagan con su vida, digamos, esta situación de no intervenir correctamente como debieran los estados y los gobiernos, ¿no? En particular acá, bueno, yo mencionaba el gobierno de Cava, que está en manos de Juntos, pero también hay un silencio de parte de Trota a nivel nacional. Vemos que los sindicatos, muchos afines al gobierno de turno, hacen silencio, ¿no? La CETERA no emite una palabra para defender a los docentes en esta situación de presencialidad. Y bueno, nos pueden dar un manual de cómo evitar el COVID de 50 páginas, y después, si nos dan apenas unos pocos elementos para hacer higiene, realmente así no se combate el coronavirus, y bueno, y menos en esta situación donde la angurria del capitalismo se traga las vacunas para los más ricos. Bueno, con respecto a la ciencia en Argentina, es una situación que viene también afectada por la misma crisis económica que hay, ¿no? Nosotros tenemos muy buenas universidades, muy buenos centros de formación, tenemos una cantidad de investigadores muy importante, pero sin embargo los salarios son muy bajos. Hoy, por ejemplo, estuve en una asamblea donde se le dio el 10% por jerarquización al personal de investigación del CONICET, pero no a los administrativos, ¿no? Como si los administrativos no formaran parte del sistema. Entonces, ese tipo de injusticia donde los administrativos, por ejemplo, están con salarios que están por debajo de la línea de pobreza,
es realmente muy, muy triste. Para hacer investigación, bueno, uno necesita dinero y lamentablemente en los últimos años los ajustes cada vez son más grandes, donde prácticamente es muy difícil llevar adelante una línea de investigación y menos competir a nivel internacional con potencias que destinan una parte muy importante de su PBI, y acá estamos en el orden del 0,28 del PBI, ¿no? O sea que es muy, muy bajo y realmente todo se hace por esfuerzo personal, ¿no? Los grandes logros que a veces uno logra escuchar y demás, muchas veces tienen que ver prácticamente con, bueno, el esfuerzo y la dedicación de los investigadores, inclusive con falta de apoyo. Y bueno, y algunos jóvenes se van del país porque encuentran situaciones mejores en otro lugar. Pero bueno, volvemos, ¿no? O sea, el socialismo tendría que, por ejemplo, organizar todo este tipo de fuerza de productiva, ¿no? Y para el beneficio de las personas, ¿no? Ver si necesitamos medidores de dióxido de carbono para ver si la concentración de dióxido de carbono, porque es un aire ya viciado el que está en un ambiente y necesita ventilación, bueno, ver cómo los centros de investigación pueden aportar, digamos, este tipo de sensores y medidores y ver cómo se pueden producir y llevar a las escuelas o a los hogares para que, bueno, suene una alarma y uno pueda abrir enseguida una ventana para que se ventile y así evitar los riesgos de contagio, ¿no? Como eso, bueno, puedo citar muchos ejemplos donde es importante dar el apoyo, digamos, necesario y que el Estado intervenga. Llevando a otro punto, ¿no? Que habíamos introducido, que era también el tema del medio ambiente. Nosotros acá tuvimos 2 meses, enero y febrero y parte de marzo, digamos, muy críticos en la región, donde terminó con un epílogo realmente tristísimo, donde el fuego de una zona de interfase, esto quiere decir que hay casas y hay bosque, se llevó prácticamente cerca de 500 viviendas y quedaron, bueno, estas 500 familias sin techo, que ahora lo están reconstruyendo como pueden, con denuncias de que el Estado no interviene, ni el provincial, de Arabella Carrera, ni de Arcioni en Chubut, ni a nivel nacional de Fernández. Y entonces, bueno, esta situación donde uno empieza a ver los números y lo que realmente se ve es que el Plan Nacional de Manejo del Fuego tiene una cifra de 600 millones de pesos que, bueno, si uno lo llega a convertir en el mejor de los valores, son como 8 millones de dólares. Esto es una cifra bastante ridícula, ¿no?, para un plan nacional, porque, por ejemplo, en el 2020 tuvimos los incendios cerca del Paraná para expandir la frontera sojera, ¿no? Tuvimos los incendios en Córdoba, en todas las sierras de Córdoba que se extendieron después a San Luis, tuvimos incendios acá en la Patagonia. En total se quemaron durante el gobierno de Alberto Fernández y bajo el Ministerio Medioambiental de Cabandier 900.000 hectáreas en 2020. Uno no puede planear para el año 2021 ver cómo va a combatir eso para que no se vuelva a repetir, y tuvimos que vivir lo que vivió la comarca, perdiendo 500 casas, perdiendo 40.000 hectáreas de bosques, donde se enojan los funcionarios porque los intendentes reclaman más apoyo y dicen: mandamos todo lo que teníamos, mandamos los 60 brigadistas que teníamos en el resto del país y los 3 aviones hidrantes que tenemos. 3 aviones hidrantes. O sea, Chile, con un gobierno de derecha que uno le encuentra muchísimas críticas, ¿no?, porque realmente Chile está viviendo una situación también de crisis y la gente sale a la calle a pedir más libertad o más seguridad o digamos, resolver sus problemas básicos. Chile invierte más en salvar sus bosques, prácticamente cerca de 20 veces más de lo que está poniendo Argentina. Entonces, Argentina pone 8 millones de dólares por año para cuidar sus bosques y termina teniendo pérdidas de 40.000 millones. Entonces, eso no puede ser. Eso es, digamos, falta de planificación, es falta o falta de desinterés, ¿no? Porque nos dicen ahora que haciendo una ley de educación medioambiental se van a resolver los problemas, y es una mentira. ¿Cuántas leyes han hecho y no han resuelto los problemas? Violencia de género,
esto del medio ambiente ahora, ¿no? O sea, viven haciendo leyes y no se resuelven porque no hay intencionalidad política de resolver estos problemas básicos que sufrimos todos. Así que eso, digamos, es lo que nosotros, bueno, como socialistas defendemos, que es importantísimo hacer, digamos, una planificación correcta. Ahora, ¿por qué no hay plata en Argentina? Porque lamentablemente, así como hay empresarios que son corruptos, se le evaden, se las llevan a paraísos fiscales, también el Estado y los gobiernos, tanto de Macri ahora como de Alberto Fernández, siguen en la misma tónica de ajustar. Por eso con la inflación nos van achicando nuestros salarios y con el excedente, con ese dinero, lo que hacen es juntar para pagar los intereses de una deuda externa que es totalmente fraudulenta y donde ya hasta judicialmente se ha dicho de que tiene un origen espurio y que no debería ser pagada, como lo hizo, bueno, Olmos, y después continuó Olmos hijo investigando sobre esto, y el juez Ballestero hizo el dictamen de que esta deuda en su origen era totalmente fraudulenta. Es como aquellos que quedan entrampados con la tarjeta, ¿no? Que hacen gastos para el mes siguiente y después no pueden pagar, y con los intereses que se van acumulando cada vez es una bola de nieve que crece, crece y cada vez más, y es imposible de pagar. Bueno, eso mismo hacen los bancos agrupados en el Fondo Monetario Internacional, en el Banco Mundial, en el Club de París, donde nos prestan dinero y después nos cobran intereses que no podemos pagar, y se hace una bola de intereses, y ese es nuestro gran agujero negro. Por eso uno de los puntos que sostiene el FIT es no al pago de la deuda externa, no a los acuerdos con el Fondo Monetario, y utilizar ese dinero que va a parar a ellos, a engrosar los bolsillos de los capitalistas, para hacer viviendas populares, para resolver el hambre de esto de los 6 de cada 10 chicos que pasan hambre, para resolver el problema del trabajo, para resolver esto de las vacunas que se hacen en Garín y van a parar a Estados Unidos. Bueno, todo ese dinero, si hace falta algo para que en Garín se termine de producir la vacuna y la podamos aplicar, necesitamos no pagar la deuda externa y poner esos recursos al servicio de parar esta pandemia, tanto del COVID como de la pandemia, de esta crisis económica a la cual nos lleva el capitalismo. Bueno, muchas gracias a 2054 TV por esta entrevista y esta posibilidad de que podamos llegar, bueno, a una audiencia y poder, bueno, tratar de explicar brevemente cómo entendemos nosotros, por qué estamos viviendo esta crisis que vivimos, y bueno, y cuál es la propuesta realmente para salir de esto y que entre todos podamos construir un mundo mejor.